Bueno, vamos entonces a comenzar. Voy a dar una breve reseña, trayectoria del magíster José Olivero Orrequia. Es licenciado en Historia y magíster en Historia, profesor de conflictos armados. Ha sido docente e investigador de geografía histórica, cartografía histórica y de introducción a la historia del Río de la Plata, de historia militar y del seminario taller El rol de los mediadores culturales de los museos y la importancia de los sitios patrimoniales. Ha realizado numerosas publicaciones sobre temas históricos a nivel nacional e internacional. La ponencia se titula La necesaria relación entre la historia como disciplina y la geografía histórica. Lo escuchamos. Muchas gracias. Mi presentación se va a basar fundamentalmente en una serie de conceptos y experiencias personales que he tenido. Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad de participar en este seminario, en este congreso, donde fui invitado, porque es precisamente es difícil el intercambio muchas veces entre americanos, es más fácil de pronto entre otras regiones del mundo que entre americanos mismos, con respecto al tema. Como se establece en el título de la ponencia, yo me he dedicado mucho al tema de geografía histórica para incluirlo, la visión desde el historiador. Generalmente, en muchos lugares, la geografía histórica se enseña desde las cátedras de geografía y es la visión del geógrafo la que se impone sobre la del historiador. Esto nos viene mucho también del proceso de colonialismo del siglo XIX, en el cual la pretensión del dominio de la tierra por algunos pueblos llevó a una concepción de tomar esa geografía e incorporarla a la historia desde un punto de vista específico. Ahora, desde el punto de vista de investigación, tenemos que la geografía histórica hay importantes referencias. Si vamos a tomar un referente importante, Fernand Braudel, de la Escuela de los Anales, decía claramente, como historiadores debemos iniciar una serie de diálogos con cada uno de los sectores de la ciencia y esencial en ese diálogo es la historia. Por otro lado, en Uruguay mismo, yendo a un poco a lo que es el territorio este pequeño país, a principios del siglo XX, un investigador y geógrafo uruguayo, Oreste Sarausco, que hizo la historia, el Diccionario Geográfico del Uruguay, entre otras cosas, escribió en Apuntes sobre la geografía histórica del Uruguay que son de tal trascendencia y tienen tanta importancia los estudios geográficos en sus relaciones con la historia de la humanidad o de cualquier pueblo en particular, que es imposible darse cuenta exacta de la marca de la civilización sin el consentimiento completo de la evolución geográfica del universo. Estas palabras pueden parecer muy interesantes, pero al mismo tiempo nos llevan a una reflexión, porque cuando uno lee el texto de esos apuntes, queda un poco decepcionado, porque a pesar de que el concepto que desarrolla es amplio, cuando lo aplica es nacionalista y muy limitado, muy acotado y casi pierde sentido esta frase que acabo de leer. Y tenemos que comprender muchas veces que los, las proclamas, las referencias generales, muchas veces no se ven complementadas con la realización exacta. Como dice un viejo dicho, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Y hasta ahora se puede observar cómo muchas veces en la historia, cuando se ve la relación de la geografía e historia, y a pesar que ya Herodoto había establecido que la cronología y la geografía son los ojos de la historia, en realidad lo que ocurre es que se convierte, o en el escenario teatral de la acción del hombre como un fondo, como si fuera un telón de fondo, se parte muchas veces del paisaje actual para considerar que siempre fue el mismo. Países como Uruguay, que ha visto muy transformada su geografía por la ganadería y la introducción de gramíneas importadas, que han transformado lo que era la vegetación del Uruguay, lo marcan. O
Se considera solo algunos elementos, como pasa clásico con Egipto, el Don del Nilo. Gran Bretaña es una potencia naval porque es una isla, sin profundizar muchas veces en el tema. Si tomamos al geógrafo histórico Norman Pons, en 1996, libro sobre geografía histórica, establecía que medio físico total, tres elementos: medio físico total, nivel de tecnología y actitudes, percepciones y organizaciones humanas. Precisamente porque cuando uno se mete en el tema histórico y considera estos aspectos, tiene muchas veces lo que yo decía, tiende a ver cómo es actualmente ese territorio y a ver las cosas de acuerdo a nuestra tecnología, cuando en realidad la comprensión de las sociedades, la cosmovisión de esas sociedades en ese medio geográfico, que muchas veces era diferente al actual, o con una tecnología diferente a la nuestra, era muy diversa, estaba muy afectada por esos factores. Actualmente, por ejemplo, este año tuvimos una gran sequía y se horrorizó mucha gente como que fuera algo totalmente extraordinario. Pero si lo vamos a ver a corto, mediano y largo plazo, ya ha habido grandes sequías en Uruguay. Si vamos a tomar la historia, en 1772 se morían las vacas y los documentos del Cabildo de Montevideo estaban horrorizados de que no pasaba lo que pasaba. Pero hay otras sequías posteriores que también afectaron enormemente a nuestro territorio, pero que la memoria muchas veces de la sociedad no la mantiene, porque generalmente la cosmovisión de una sociedad va hasta 70, 80 años, la edad de los abuelos que pueden contar algo. Y lo que no sea de corto plazo, lo considera como algo que nunca se había producido. Es igual que las inundaciones de 1959, que produjeron grandes desastres en Uruguay, y que los diarios del momento, más con una visión catastrofista que con una visión real, decían que en 10.000 años en Uruguay no se había producido algo parecido. Cuando si comprendemos y analizamos, es un hecho que, considerado a mediano y largo plazo, era mucho más comprensible y afectó al Uruguay en diferentes aspectos y a esas sociedades que vivían en ese momento. Por otro lado, y eso es importante considerarlo, el- la actitud de la sociedad ha ido variando. Estamos en una etapa que, como decía Antonio de Brailovsky en su Historia Ecológica de Iberoamérica, todavía somos herederos de esa visión del siglo XIX de dominio de la naturaleza. No estamos integrados a un medio geográfico, sino que muchas veces lo dominamos y lo convertimos y lo cuantificamos según las necesidades. Incluso con las preocupaciones que hay ahora con respecto a la ecología y a los problemas de calentamiento global, muchas veces estos elementos se convierten en un eslogan más que una comprensión real de los hechos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque cuando uno se encuentra frente al educando y trata de hacer entender que no es que hay que estudiar en detenimiento las cosas, que hay que usar los datos y analizarlos con detenimiento, se encuentra con una situación que muchas veces el preconcepto se impone sobre lo que es el análisis fino de los hechos históricos que se deben analizar, o se toma elementos eh, parciales por preferencias o por prejuicios que limitan la visión global. Y nos enfrentamos en ese punto con una cosa importante que es preocupante. Porque uno dice el educando, pero, o sea, uno da y hay un diálogo con él y trata de recibir, hay un diálogo continuo. Pero muchas veces se parte de problemas de base muy importantes y me interesa marcar esto, que es en 2023, el año pasado, y luego de 18 años de no realizarse, hizo la Administración Nacional de Educación hizo un análisis de 4.703 personas que estaban ingresando al estudio de estudios de terciarios para la enseñanza. De ahí se concluyó que 55,8% que realizaban las pruebas tenían una mala comprensión una mala creación de textos y el 38,3%, y estamos hablando de gente que se iba a dedicar a educar.
Tenía una comprensión lectora baja también. Perdón que vaya un poco rápido. Por lo cual, debemos comprender lo que significa esta situación, y ya terminando, porque se van los minutos rápido, aunque queda todavía tiempo. Algunos conceptos. Para comprender lo que significa esta era antropozoica, recordemos que se ha puesto de moda también ese nombre, antropozoica, el hombre transformando la realidad, con la acción del hombre transformando, precisamente, no hay que convertirla en un elemento, un eslogan, sino que analizarla realmente en qué medida el hombre afecta y el hombre es, sufre en los cambios constantes de ese planeta Tierra y de la geografía y el clima que estamos viviendo. En consecuencia, se deben superar los simples eslóganes que muchas veces se llevan y se traen, pero si uno empieza a rascar los temas, no se encuentra profundidad o comprensión. Y en consecuencia, es un punto esencial, pues, no se debe actuar en base a una cosmovisión funcional para la persona, pero limitada, y comprender, hacer una lectura amplia. Por ejemplo, yo cuando daba geografía histórica, cuando daba introducción a la historia de Río de la Plata, que con mis alumnos lo llamábamos jocosamente historia cero, porque generalmente en Uruguay aparentemente todo empieza en la época de las revoluciones y no se estudia la época española, es algo secundario. eh, no se, Se buscaba la integración entre geografía e historia, y noté muchas veces las graves carencias, por más que en los programas de secundaria hay esa integración, porque muchas veces los docentes daban importancia a la geografía como tal o a la historia como tal. Incluso en geografía histórica, mientras daba los programas, yo prefería partir desde América y de la época actual hacia el pasado, para tomar los elementos cotidianos de la vida de los estudiantes y hacerles comprender esa evolución y hacerles entender que la visión de nuestra sociedad es muy diferente a la que podía tener un hombre de hace 100 años, de 200 años, en nuestro territorio americano a nivel global, o ir llegando hasta la antigüedad, en donde la cosmovisión de esos hombres era totalmente diferente, al igual que la integración con el medio físico y su relación tecnológica con el mismo. Eh, no, los esfuerzos, lamentablemente en Uruguay en general, de la geografía histórica no se ha profundizado demasiado. Incluso en la Universidad de Montevideo, donde la daba, se cambiaron los planes de estudio y se convirtió en rotativa. Y el Instituto de Profesores Artigas es el que da geografía histórica dentro de la formación de docentes, es importante, pero en general no ha tenido la importancia que debe tener como hecho, y como eh, a- a- elemento que abre las puertas a una comprensión más completa del medio y de las sociedades que estamos viviendo actual. Como a concluir simplemente, y no pasarme el tiempo, debemos considerar que para comprender lo que significa esta era antropozoica, perdón, ah, si la geografía histórica, tomada como un sentido amplio, quiere cumplir su rol de formación, debe permitir a los educandos ampliar la formación dada, no solo para analizar un hecho específico, dando como ejemplo, sino aplicar el análisis y la comprensión del medio para diferentes estudios que se realicen en el futuro. Y por otro lado, superar la teoría y permitir la ampliación en su rol esencial en la educación de la geografía histórica, permitiendo al futuro historiador superar la visión convencional, enriqueciendo su análisis con un factor que en otros muchos casos es subvaluado, esquematizado en exceso. Termino mi presentación diciendo una cosa simple. Por ejemplo, un caso simple, que une mis enseñanzas de la época de geografía histórica, y profesor de historia militar, y del cambio de la época de la colonia a las revoluciones. En Uruguay se pone como un elemento esencial la batalla de las piedras, fundacional del ejército de este país, fundacional del proceso de independentista del Uruguay, con la figura de Artigas, y que siempre se refiere la batalla de las piedras, la batalla de las piedras, y cuando se habla de españoles y americanos peleando uno contra otro cuando era una guerra civil,
Pero además, en ese medio, esa batalla que tuvo enormes consecuencias, no se cuenta las condiciones en las cuales se dio, por ejemplo, y que había un elemento social, eran muchas veces primos los que peleaban de un lado para otro. Había un factor económico. Muchos eran comerciantes de Montevideo en las fuerzas regentistas que querían volver a Montevideo a seguir con sus negocios, pero había un elemento físico. Se produjo en un lugar que era pasaje obligado hacia Montevideo, no era un lugar cualquiera, no es Las Piedras porque sí, pero además se produjo de una situación de climática específica que debilitó las elementos que tenían los regentistas de armamento por sobre los patriotas, en cuanto a que las lluvias que se habían producido habían causado que las armas se mojaran y muchas veces no se podían disparar. O sea, un elemento práctico simplemente. Por ejemplo, estoy convirtiendo un hecho histórico en un ámbito físico que generalmente no se estudia, en un hecho con muchas lecturas, en el cual la geografía histórica ocupa un espacio importante. Se pueden tomar muchos más elementos en consideración, pero simplemente lo he tomado como una referencia. Bueno, espero, perdón que tiendo a hablar rápido cuando tengo un tiempo muy acotado, que se haya entendido el mensaje que quise dar y nuevamente agradezco la posibilidad de participar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Magíster José María Olivero. Aquí hay una, un comentario y dos preguntas. El comentario es, la geografía y la historia son ciencias siamesas. No sé en qué momento las separaron. Ese es el comentario. La pregunta nos saluda Marta Tejada de República Dominicana. ¿Cómo integras las formas clásicas de abordar la geografía en la enseñanza de la historia para ayudar a los estudiantes a entender mejor la relación entre el entorno físico y los eventos históricos? ¿Cómo integrar esas formas clásicas? Claro. No, precisamente. Por el lado de las ciencias siamesas, precisamente el tema de que muchas veces nos hemos concentrado, los geógrafos han concentrado el aspecto físico de la geografía, mientras que los historiadores, al tomarla como un elemento secundario, tipo telón de fondo o referencias particulares simplemente, la hemos subvaluado concentrándonos en el hombre y su acción, sin comprender Ujú, que la situación era, estaba condicionada a la situación por la geografía. ujú, O sea, un hombre no va a actuar igual en una situación de buen clima y abundancia de agua y para que permita cultivos amplios, o sea, una situación de frío, sequía o de cultivos destrozados por plagas, por ejemplo. ujú, Por otro lado, cómo aplicarlo precisamente es primeramente en lo que podemos tomar, por un lado, lo que es la vida cotidiana y lo que es el análisis histórico, pautando los diferentes aspectos del análisis de un proceso histórico en la vida cotidiana. Uno puede enfrentar al alumno a, bueno, tú ahora tenés una situación en la cual tenés aire acondicionado, una comunicación instantánea a nivel mundial y podés saber incluso con adelanto qué clima vas a tener mañana para poder vestirte de una manera u otra. Pensá un hombre del siglo XIX que, primero, no tenía, para comunicarse podría tardar un mes o dos en encontrar a otra persona le va a dar noticias atrasadas, que tiene que depender de una experiencia propia, del conocimiento o sea, del clima, ¿no? Como decían, me duelen los huesos, o si hay viento del norte, hay tormenta, basándose en costumbres, y que muchas veces tenía que rogar a Dios por encontrar animales o que lloviera en el momento en que los cultivos de los cuales se podía morir de hambre, pudieran actuar, pudieran producir frutos. Por otro lado, en esa geografía
Por ejemplo, Uruguay es un país de penillanura, incluso los caminos de la sierra actualmente son que sí, las actuales carreteras. Hacerle comprender que, por ejemplo, para lo que nosotros es un medio de comunicación, en realidad en otros lugares, elevaciones más altas constituyen barreras que incluso afectan el clima, como pasa entre Chile y Argentina en cuanto a las lluvias que son detenidas en la zona de Chile y que no pasan los Andes. Por otro lado, tenemos que hacer comprender al alumno que, por ejemplo, si vamos aún más atrás, ¿por qué por qué se dijo que Alejandro Magno llegó al fin del mundo cuando llegó a la India? Porque la geovisión, la cosmovisión de esos pueblos, el más allá eh, era lo desconocido. Ellos se imaginaban un mundo en el cual Eurasia y la acción occidental de Eurasia era lo que existía únicamente. Y lo demás era un desconocido que no actuaba. O sea, la cultura les estaba limitando la capacidad de comprender ese territorio que se seguía extendiendo Ujú, más allá. O sea, y pasa lo mismo con el problema de las ciudades, y vamos a que me extienda, pero actualmente estamos viviendo en una civilización de ciudades. Hacerle comprender al alumno que esto es un evento moderno, que las ciudades de 1 millón de habitantes hasta 1900 eran una excepción, y que eran generalmente una ciudad de 100.000 habitantes, una ciudad muy grande, que causaba ujú. problemas de salud, de comunicación, de acumulación de alimentos, de suministro de alimentos. O sea, hay muchos elementos los cuales agarrarse para marcarle, según el tema, los diferentes aspectos. Muchas gracias, José María Olivero.